Dando comienzo al webinar, ¿vale? Como os decía, me presento de nuevo para los que acabáis de llegar. Soy Pachu Doblas, director de la Fundación de GEN, y con nosotros tenemos hoy a Mercedes Rodríguez, terapeuta especialista en musicoterapia gallega de adopción, pero nacida en Bilbao, y es un placer tenerla aquí hoy. Bienvenida, Mercedes. ¿Tienes el micro apagado? Muchas gracias, Pachu. Pues bueno, como os decía, hoy tenemos un tema muy interesante, muy apasionante, porque es un tema nuevo, bastante desconocido para la mayoría, pero que está generando mucho interés porque al final lo importante, ya sabéis que en todos los temas terapéuticos y científicos en general, lo importante es que exista una evidencia de que esa terapia, en este caso, ¿no? Pues tiene efectos beneficiosos, que funciona, y así está siendo. Hay ya múltiples estudios que demuestran que la musicoterapia funciona. Y ya sabemos que nosotros, desde la Fundación, igual que otras entidades, queremos apoyar todo aquello que de verdad puede ayudar al paciente de Parkinson a mejorar su calidad de vida. Por todo ello, voy a empezar primero haciendo una pregunta muy sencilla, que es una pregunta que por muy obvia que parezca, no está de más, ¿vale? Que es preguntarle a Mercedes qué es la musicoterapia y qué no es la musicoterapia. Que nos defina primero, para entender de lo que estamos hablando, esta ciencia nueva tan interesante, ¿no? Gracias. Bueno, daros la bienvenida a todos y agradeceros que estéis interesados en el tema. Espero que esta webinar os dé un poco de luz sobre esta terapia que, como ha dicho Pachu, es bastante desconocida y, en cambio, hay muchísimos estudios que demuestran que es efectiva en Parkinson y es efectiva también en otros problemas neurológicos. ¿Qué es la musicoterapia y qué no es musicoterapia? Bien, la forma más fácil de definirlo y de entenderlo es la musicoterapia es una disciplina terapéutica que tiene como objetivo conseguir un beneficio a nivel funcional, a nivel emocional, a nivel cognitivo, es decir, puede abarcar diferentes aspectos de la persona y convierte un objetivo musical en un objetivo terapéutico. Quiero decir, lo importante es que se transforme algo durante todo el proceso de intervención que empieza siendo musical, pero acaba siendo un beneficio para la persona. Luego iré explicando más cosas. Importante, tiene que haber una serie de principios que son fundamentales. Tiene que haber una derivación, tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un análisis muy exhaustivo de la persona, del usuario, del paciente, y a partir de ahí es cuando podemos empezar a hacer un diseño de musicoterapia. ¿Qué no es musicoterapia? No es musicoterapia cuando yo me pongo música y me sienta genial y la escucho y es buenísimo y se lo recomiendo a todo el mundo. Pero tiene que haber un proceso, es decir, la musicoterapia es un proceso terapéutico, una disciplina que, como otros tratamientos, tienen su proceso. No es algo que hago hoy y ya está, ya he terminado. No, me encuentro mejor. ¿Eso puede ocurrir escuchando música? Sí, pero eso no es musicoterapia. Podemos decir, Mercedes, que es similar, por ejemplo, al caso de un proceso de psicoterapia. Vamos al psicólogo, Sí, necesitamos unas cuantas sesiones, necesitamos que haya un plan de trabajo, que eso el es. paciente tenga cierta colaboración, que participe, que no sé qué, y entonces podremos a medio plazo ver ciertos resultados según lo esperado, ¿no? ¿Es algo semejante a eso? Sí, correcto. Cuando tú acudes a un psicólogo, primero hay que crear es importante que se cree un vínculo terapéutico para que el proceso tenga un buen fin, ¿no? Tiene que haber disposición por parte de la persona
Y tiene que haber eso, un inicio y un final con una serie de objetivos, porque si no estamos hablando de otras cosas que pueden sentar bien, pero que no son musicoterapia. ¿Te refieres al principio y un final? ¿Te refieres a que al final se hace un plan, una planificación de unas sesiones que Eso, empiezan en un estado del paciente y terminan en un estado del paciente que tiene que ser mejor que el inicial? Tiene que haber unos efectos medibles, ¿no? exacto. Entiendo. Es decir, que esto al final es una cosa científica, que empezamos en el punto A y terminamos terapéuticamente con unos efectos beneficiosos para la salud, X o Y, que se pueden medir, ¿verdad? Sí, No estamos hablando de una cosa de opiniología, no, no, ni pseudociencia, ni cosas de esas. Estamos hablando no. de ciencia que tiene totalmente demostrado y probado que funciona y que tiene sus mecanismos, ¿no? y sus procesos. Sí, de hecho, la musicoterapia neurológica se basa en un modelo clínico que tiene 6 pasos. El primero es una evaluación inicial del paciente, partiendo del diagnóstico médico. Después se crea un objetivo no musical, es decir, qué quiero conseguir yo o qué es prioritario tratar en este paciente. Eso se convierte en un ejercicio musical que después se vuelve a hacer una evaluación una vez que han pasado varias sesiones, incluso a veces dentro de la misma sesión, antes y después. Y finalmente hay una transferencia, que es lo importante. Hay una transferencia del trabajo musical que se ha hecho a la vida diaria. Es decir, por poner un ejemplo sencillo, quiero trabajar la marcha. Bien, y quiero aumentar la longitud del paso o quiero aumentar la cadencia. Pues antes de empezar el tratamiento, todo eso se mide, todo eso se evalúa. Se inicia el plan de intervención y al de X sesiones se vuelve a medir. Y así yo puedo saber si Claro. aumenta la longitud del paso, si no. Exactamente, sí, sí, una serie de objetivos medibles, ¿no? Que es de lo que se trata Exacto, siempre las intervenciones científicas. Me sorprende exacto. mucho que digas que podemos poner objetivos terapéuticos tan concretos y específicos Sí, como la cadencia de la marcha, como la longitud de la marcha, etcétera, etcétera, porque ya sabes que en Parkinson estamos hablando de una enfermedad motora, ¿no? Y que muchas veces estas cosas pues son las que más, digamos, son los síntomas más típicos y más visibles de la enfermedad, los que muchas veces la gente quiere poder abordar. ¿Qué síntomas del Parkinson? Ya hablaremos de otras muchas cosas que se me ocurren sí, mil preguntas, pero por ir por partes, porque esto es enorme. ¿Qué sí. cosas del Parkinson, qué síntomas, qué problemas del Parkinson podemos abordar con la musicoterapia? Pues bueno, en concreto, del Parkinson, cosas concretas que se pueden abordar son el balanceo, la postura, la longitud del paso, que ya he dicho. Eso dentro de lo que es la parte motora relacionada con la marcha. En la parte del discurso, del habla y de la comunicación oral, se puede trabajar objetivos tan concretos como el volumen, la intensidad, la inteligibilidad del habla, la respiración. Bueno, la respiración abarca un poco todo, ¿no? Dentro de problemas de tipo cognitivo que también están asociados muchas veces y sobre todo según avanza la enfermedad, se puede tratar objetivos con técnicas específicas para la atención, la memoria, el estado anímico relacionado con la memoria y la salud mental en general, ¿no? Un poco el bienestar físico, cómo afrontar la enfermedad. Esas son cosas. Bueno, me dejo también otro objetivo muy concreto, que son las funciones ejecutivas, que es lo que hace que podamos hacer la planificación de algo, organizar algo, una secuencia de pasos para conseguir algo, o quiero planificar una excursión, pues ¿qué Sí, tengo con la organización mental de uno eso? y luego que eso al final se traduzca en hechos, no solamente en la Exacto. cabeza. Vale, como se me están ocurriendo mil preguntas, me imagino que la gente también. Entonces, quiero decirle a todos los que estáis escuchando que podéis hacer preguntas, ¿vale?
Lo que vamos a hacer, como en todos los webinars anteriores, es ir recibiendo vuestras preguntas por escrito y al final del webinar, en los últimos 15 minutos, vamos a responderlas todas, ¿vale? Para hacer preguntas, si os fijáis en la pantalla del navegador, abajo a la derecha, hay 9 puntitos, ¿vale? En esos 9 puntitos podéis hacer clic y ahí hay un apartado donde, donde se pueden dejar las preguntas por escrito, ¿vale? Entonces, todos los que tengáis dudas, no levantéis la mano, que es mejor que sigamos el hilo y mejor dejarlas por escrito, ¿vale? Todas las preguntas que haya las iremos luego respondiendo. A mí, claro, como es un tema tan nuevo y tan diferente, a mí se me hacen mil preguntas. Además, yo coincide que soy músico también, entonces mira, yo tengo aquí mi piano, tengo mis guitarras, entonces tengo tantas preguntas que me encantaría hacer que, bueno, no tampoco quiero ser un pesado y yo monopolizar esto con mis cosas, ¿no? Pero para que la gente nos entienda, ¿vale? Podemos poner muchos objetivos concretos para la musicoterapia, podemos medir objetivamente lo que estamos haciendo, lo que es una cosa siempre buenísima, porque al final todos tenemos, para todo lo nuevo tenemos un poco bueno, como de recelo, ¿no? Oye, esto funcionará, será una tomadura de pelo, será real. Todo aquello que se pueda medir, digamos, se puede mejorar y se puede gestionar. Pero claro, me imagino que el paciente de Parkinson no quiere normalmente una o dos cosas, arreglarlas, lo que quiere es arreglar las máximas posibles, ¿no? Yo tengo Parkinson y tengo a lo mejor 15 síntomas, tengo 12, tengo 8, tengo los que sean, ¿no? Un paciente de Parkinson que dice, joder, Mercedes, si me pongo en tus manos, ¿qué puedo esperar? Bueno, pues te explico. Lo primero que yo te ofrecería es hacer un análisis antes de la enfermedad de la persona. Me explico. Estamos hablando de enfermedades, pero ante todo somos personas. Entonces, el enfoque, mi forma de trabajo, sí es desde la parte científica en relación a la terapia, pero siempre me gusta conocer a la persona, conocer su entorno. Bueno, no me gusta, pero es que además lo veo necesario, ¿no? Porque a comenzar una intervención basándonos absolutamente, o sea, solamente en la sintomatología y en el diagnóstico, bien, eso es muy científico, pero detrás de eso hay una persona. Entonces, a mí me gusta conocer a esa persona y a partir de ahí dialogar, tener en cuenta su diagnóstico, tener en cuenta sus dificultades y lo que puede esperar de mí es hacer una valoración de qué es prioritario tratar. Si hay 15 síntomas, bueno, no podemos tratar los 15 síntomas a la vez, pero igual sí podemos tratar 2, aunque yo iría de uno en uno, ¿no? Pero bueno, siempre habría que evaluar y ver qué sintomatología es. Y siempre tener muy en cuenta el diagnóstico y el respaldo médico, porque es en lo que nos vamos a apoyar. ¿Qué le puedo ofrecer? Un plan de intervención que se adecue. ¿Cuánto tiempo sería un plan de intervención? ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿6 meses, un año, 3 meses? Depende. En casos concretos de problemas de marcha, no de Parkinson, de personas que han tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, en cuestión de 6, 9 meses se han conseguido cosas bastante importantes, pero es muy difícil dar un plazo. Por ejemplo, si es un problema de voz y es una cuestión de una mala colocación, igual el tiempo puede ser más breve, pero yo no me atrevo a dar un tiempo inicialmente. Hay que evaluar cada caso. Vale. Aquí, claro, tenemos a gente, efectivamente, con muchísimas con situaciones muy dispares, ¿no? Pues hay gente que tiene más afectación al habla, otro al tema motor, otro pues al temblor, etcétera, etcétera. Cuando se hace un plan de intervención, Sí. te estoy haciendo mal la pregunta, te lo voy a reformular. Aquí nosotros en la Fundación de GEN, por ejemplo, tenemos una manera de trabajar en la comunidad, ¿no? De GEN, que tenemos bastantes, digamos,
soluciones terapéuticas, ¿vale? Al alcance de los pacientes. Tenemos temas de logopedia, temas de fisioterapia, rehabilitación, tenemos psicoterapia, tenemos nutrición, tenemos grupos de apoyo, tenemos mentoring. Todo eso tiene una cosa en común, quizá menos el mentoring, que es que se puede hacer en grupo, y otra cosa en común es que se puede hacer de manera online. Respóndeme a esto. ¿Esto se podría hacer en grupo y se podría hacer online? Hay cosas que se pueden hacer en grupo y hay cosas que se pueden hacer online. Y hay cosas que no. O sea, depende de lo que sea. Pero, por ejemplo, personas que tienen un problema de voz. Bueno, pues los ejercicios que se utilizan o las técnicas que se utilizan para tratar esos problemas de voz, aunque sean problemas diferentes, los ejercicios pueden ser bastante similares y es una actividad que yo sí considero que se puede hacer en grupo. Si alguien tiene un bloqueo de la marcha, aunque el de al lado también lo tenga, son cosas muy particulares que hacer online y en grupo yo no lo veo. Vale, bueno, un poco por aclarar esta parte, nosotros ahora mismo tenemos, bueno, en lo que es la comunidad Gen tenemos pues una serie de, como digo, de cosas, de posibilidades, ¿no? de soluciones terapéuticas que están pues ahí a disposición. Por desgracia, este año no hemos podido introducir la musicoterapia, pues porque al final nosotros dependemos de unos programas que nos digamos, aprueba pues las diferentes administraciones, nos apoyan económicamente y tenemos que ir con esos ritmos, ¿no? Nos gustaría que esto, en el año 2026, pudiéramos incorporar algo de musicoterapia a todas nuestra oferta, digamos, de soluciones terapéuticas, pero mientras tanto, en el caso tuyo, por ejemplo, claro, tú tienes tu consulta en Ferrol, ¿vale? Sí, Y la gente que nos está escuchando, pues claro, alguno habrá gallego, pero seguramente la mayoría esto no le queda cerca, ¿no? Entonces, para que un poco la gente entienda cómo puede funcionar esto, cómo podría funcionar desde la práctica. Si alguien que está escuchando dice, joder, pues quiero probar, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo os invito a todo el que quiera hacer eso a que me contacte, que me cuente cuál es su problema, yo lo analizaría y vería si considero que se puede trabajar online o no. Lo que no voy a hacer es nunca dar un sí si realmente es un no, porque hay que ser serios, quiero Claro, decir. esto siempre parte de una valoración previa del paciente, de la situación, etcétera, etcétera. Y luego, pues, se podrá o no se podrá hacer una intervención a distancia, ¿no? Sí. Y luego el que tenga la suerte de vivir en Ferrol, pues, con todas las cosas buenas que eso conlleva, pues también tendrá allí las posibilidades de acercarse por tu consulta. Explícanos un poco, porque yo sé que hay varios tipos de intervenciones, ¿vale? Musicales. Al final estamos hablando un poco de las cosas generales, pero ahora podemos entrar un poquito más a lo concreto dentro de lo que es, porque la gente está diciendo, vale, estáis hablando de muchas cosas generales, pero ¿cómo es una sesión de musicoterapia? ¿Qué tipo de intervenciones de musicoterapia hay? ¿Cómo son? Para que la gente un poco pueda visualizar la realidad de cómo funciona esto. Vale. Pues, ¿cómo es una sesión de musicoterapia? ¿Qué Bien. tipos hay? ¿Vale? ¿Qué tipos de intervenciones de musicoterapia existen? Bien, de acuerdo. Tipos de intervención. Así de primeras, intervenciones pasivas e intervenciones activas. Normalmente en Parkinson todas las intervenciones o la mayoría de ellas son activas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente toma parte activa, ya sea con instrumentos, con una melodía, y lo que no va a faltar nunca es el ritmo. El trabajo fundamental se hace con el ritmo. ¿Por qué? Porque el ritmo organiza los patrones cerebrales. Entonces, el ritmo es fundamental. Tenemos entonces tres elementos: los instrumentos, las canciones de las que se utiliza la melodía y se utiliza también el ritmo. Esto en las técnicas activas. Hay otras técnicas que las llamamos pasivas, en las que el paciente no ni toca un instrumento ni maneja nada, pero está escuchando una música
concreta, específica, para abordar el problema o el objetivo que se esté abordando, ¿no? O sea, fundamentalmente son dos tipos de intervenciones, o activas o pasivas, y en Parkinson generalmente son activas. Vale, te pregunto, Mercedes, entiendo Sí. que en las pasivas obviamente no, pero en las activas, entiendo que son las intervenciones en las cuales el paciente se lanza a hacer música, entre comillas, el paciente tiene que saber algo de música, tiene que tener No, algún tipo de formación, o vale cualquier persona. vale absolutamente cualquier persona. Es más, a veces es contraproducente que un músico acuda a musicoterapia. ¿Por qué? Porque cuando tienes formación musical, te cuesta mucho dejarla a un lado y centrarte en que lo importante no es la estética, Claro, ni lo bonito que quede, ni artístico. cómo suene, ¿no? O es que, mira, yo canto muy mal. No, lo importante es trabajar el objetivo que se persigue. Entonces, cualquier persona se puede beneficiar de la musicoterapia. Y Incluso de si la no música, sabe música, mejor. casi te diría que mejor. Sí, sí, entiendo por qué lo dices, porque al final si eres músico es difícil abstraerse de analizar lo que está pasando, que si la armonía, si es bonito, si no sé cuánto. El Efectivamente, musicoterapeuta sí tiene que analizar lo que está pasando, claro. pero el musicoterapeuta, no el paciente. Vale. Y dentro de esas intervenciones activas que hay, que serían las que dices que son más apropiadas para el Parkinson, ponos algún ejemplo. Un ejemplo, sí. Para trabajar el balanceo, bien. ¿Me vais a permitir un segundo? Perdonad, pero es que lo voy a intentar hacer directamente. A veces pensamos que son cosas muy complejas, pero algo tan sencillo como si yo tengo problema en este brazo para moverlo, objetivo no musical, apertura de brazo, vamos a poner a 45 grados. Bien, ¿cómo puedo conseguir llegar a 45 grados? Tan sencillo, entre comillas, como, creo que se ve, ¿no? Así sería al revés. Obligar al paciente a que conscientemente vaya moviendo el brazo, bueno, hasta llegar a lo que es la percusión. No sé si se entiende el ejemplo, si se ve bien. Regular. Regular. Vale, Explícalo, dale un poquito a la percusión, que escuchemos ahí un poquito. vale. Voy a poner... No, que no. El problema está en el brazo, ¿de acuerdo? El brazo no se mueve conscientemente, pero si yo estoy consciente, puedo darle la orden al brazo para que se mueva y decirle, tienes que llegar hasta aquí y tiene que sonar. El problema es que cuando yo voy caminando, yo no muevo el brazo, pero si yo soy consciente y digo, quiero mover el brazo, yo sí puedo mover el brazo. Y si no, te puedes ayudar. El terapeuta puede ayudar y movilizar el brazo. El objetivo es que ese brazo se mueva hasta que llegue y esa extensión vaya aumentando. Entiendo que eso lo hace mientras toca la pandereta. Sí, no. El objetivo final, el objetivo musical sí es que toque el pandero, pero el objetivo no musical es que el rango de apertura sea mayor. Sí, claro, lógicamente, sí. Pero entiendo que lo que ayuda a incentivar ese movimiento y a facilitarlo es el hecho musical de que estoy tocando, ¿no? Estoy Eso. tocando, entonces estoy disfrutando, me estoy llevando por no sé qué, o lo que sea, Y un pandero puede ser sí, otro o el instrumento instrumento, que sea. El que instrumento sea. que sea. Sí, por poner un ejemplo Sí, sí. sencillo. Luego hay una intervención que esa es se disfruta mucho, que es de improvisación musical. Entonces,
El paciente elige el instrumento que sea adecuado para lo que queremos conseguir y ahí se puede llegar a hacer una canción, se puede trabajar una letra, se puede trabajar con ritmo. Hay muchas posibilidades, muchas. Vale, te hago una pregunta. A Sí, veces cuando vamos a sesiones de terapia, pues que pueden ser terapia o actividades físicas en general, las hay que son más placenteras y las hay que son menos. Por ejemplo, puedo ir pues a una sesión de CrossFit y al final pues estoy sufriendo por un fin que al final es ponerme en forma. O puedo ir a una cosa más placentera como pues, a lo mejor a baile, que me es más divertido y no sé qué. ¿Aquí estamos hablando de una cosa divertida o estamos hablando eh, de una cosa que es un coñazo y al final funciona, pero es un rollo? no, estamos hablando de algo que, sinceramente, que requiere un esfuerzo por parte del paciente mental y físico, pero se trata de que sea placentero, porque trabajar con música, aunque no conozcamos o no sepamos, yo no conozco a nadie que no le guste la música. Claro. No, a quién no le gusta por lo menos cantar en la ducha o pegar en la batería en la mesa, ¿no? O bailar. Eh, Todo el mundo tenemos Entonces, un poco de eso, ¿no? pero es importante que la persona sepa que va a haber un esfuerzo, Claro. pero ese esfuerzo no tiene por qué ser porque hay que sufrirlo. Tengo ahora en mente una rehabilitación de la marcha con una canción de los Beatles que, bueno, es que cada vez que se hacía la persona disfrutaba y disfrutaba porque estaba pensando en la música. Eso es importante también, no lo he dicho al principio, dentro del análisis inicial se hace un análisis del entorno musical de la persona y de sus gustos y de gustos, rechazos. Se hace también, se tiene en cuenta de dónde es la persona, porque no es lo mismo la música que podemos escuchar en Galicia que la música que se escucha en el País Vasco o que la música que se escucha en Chile o en México. Claro, entiendo que tú tienes que tener una conexión subjetiva con la música, ¿no? Tiene que ser una música que a ti te diga algo para que Claro, eso funcione, claro. sí. La parte cultural de la persona también se tiene en cuenta. Claro, yo creo que lo que estás haciendo es apoyarte digamos, en el factor emocional que aporta la música, y También. todos sabemos que cuando las emociones soportan todo lo demás, soportan todos los demás procesos, soportan la memoria, soportan el aprendizaje, soportan todo. Entonces, si al final, pues, si te basas en una emoción al hacer un ejercicio o al hacer un esfuerzo, pues seguramente eso será más eficaz que si simplemente haces el ejercicio de hacer así de mover el brazo, ¿no? Claro, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Exactamente, pues eso es un Es- poco lo que yo creo que lo que aporta la musicoterapia, me parece que es revolucionario, ¿no? sí, estaba pensando, ¿no? El ejemplo del pandero. Bueno, es que es lo que puedo hacer desde aquí, ¿no? Eh, pero se pueden hacer cosas realmente muy chulas, muy placenteras, pero el esfuerzo tiene que estar, pero la emoción también. Pero no es lo mismo eso, cansarte bailando que Eso, cansarte saltando. No es lo mismo, son dos cosas muy parecidas, pero el salto te cansa y el baile te motiva y te estimula y al final saltas un montón también, pero estás saltando feliz, ¿no? Y yo creo que por ahí debe andar la diferencia de por qué esto es tan eficaz y funciona tan bien, porque eso es lo que realmente es exacto. sorprendente de la musicoterapia, que es que funciona. Eso es lo que tenemos que recalcar, ¿no? Respecto a eso, si me permites, Pachu, el que esté interesado en los últimos estudios, lo último que conozco yo que está publicado sobre musicoterapia y Parkinson son unos estudios de la Universidad de Toronto, del doctor Michael Tau, de marzo de este año, de 2025. Y sé que está ahora al menos en una investigación más. Vale. Mira, nos pregunta un paciente, yo creo que Ujú. bien preguntado. Entiendo la teoría, pero no la práctica. Vamos a intentar a ver cómo lo podemos explicar un poquito mejor, ¿vale? Para que la gente entienda un poquito más la realidad práctica que pasa de lo que ocurre en una sesión de musicoterapia, ¿vale? Vamos a ver si lo explicamos. Vale. Voy a poner un ejemplo
de control vocal. A ver si así se ve más fácil. Bueno, empezaríamos, nos saltamos, hemos hecho toda la parte de análisis, etc, etc, y estamos ya en la sesión. Y queremos mejorar la inteligibilidad del habla, es decir, esa persona cuando habla tiene dificultades en la expresión y a veces no se le entiende correctamente. Bien, ¿qué haríamos? Empezamos siempre por trabajar la respiración, unos ejercicios respiratorios para iniciar. Después, cuando ya tenemos preparado todo el aparato, los pulmones, hemos oxigenado un poco el cuerpo, trabajamos unas respiraciones. No, ya hemos hecho las respiraciones, perdón. Bien, entonces, podemos abordarlo de dos formas. La emisión del sonido la trabajaríamos haciendo ejercicios de técnica vocal, ejercicios que no son cosas complicadas, ¿eh? No penséis que, ay, es que ahora tengo que cantar. No, pero desde soplar, por ejemplo, soplar, hay un ejercicio para el control del aire que se suele hacer con una vela o con un mechero. Soplar de tal forma que controle el aire y no se apague ni si es una cerilla, la cerilla o la vela o lo que sea, o el mechero. Pero Mercedes, perdona que Sí, te pare. Ese sí, ejercicio puede ser un ejercicio de logopedia perfectamente. sí, Pero, ¿dónde está la música? vale. Hemos llegado a esa parte, entonces hemos hecho la respiración, hemos soplado, ahora vamos a cantar. Ahí es donde entra la parte. Sí, es verdad, tienes razón, en logopedia también lo puedes hacer, pero la parte vocal del canto, La parte musical es la que es diferente. En logopedia no lo haces con música, entiendo, ¿no? habrá logopedas que utilicen música para hacerlo, ¿no? Pero aquí ya entramos en el canto y en el ritmo, porque los siguientes pasos serían, bien, elijo una canción, tengo una canción y ahora yo, después de haber hecho esos ejercicios, voy a leer la canción rítmicamente. Voy pasándolo rápido, porque hasta ahí el logopeda, bueno, también puede hacerlo. Pero una vez que yo ya tengo eso, yo voy a unir la canción y la voy a cantar y ahí es donde se tiene que ver el cambio. Después de haber trabajado esos aspectos, que es cierto, igual no ha sido el mejor ejemplo, ¿no? Que también puede trabajar un logopeda, la parte del canto es lo que va a aportar la emoción, porque va a ser, en este caso sería una canción que el paciente conozca, que al paciente le guste, y eso es lo que luego trasladaríamos a, vamos a leer un texto y a ver qué cambio hay poco a poco, si se entiende mejor lo que dice el paciente, lo que habla, lo que va transmitiendo. Tú haces eso con el paciente ¿Sí? y luego, por ejemplo, el paciente le dices que eso lo haga luego en casa o hasta la siguiente sesión, por ejemplo, no se hace nada más. Depende, en este caso sí lo podría hacer en casa, pero hay cosas que no. Mira, se me ocurre un ejemplo que igual es más claro, que se hace también con canciones para trabajar la atención unida a la memoria. Con una canción que tiene que conocer el paciente, quitamos palabras, entonces el paciente tiene que ir leyendo y rellenando esos huecos, de tal forma que al final pueda leer de forma continua toda la letra y sea capaz de cantarla. A ver, más ejemplos. El ejemplo más claro de todos y del que más, bueno, de todos hay evidencia, de las 20 técnicas que son, pero quizá del que más evidencia hay es
lo diré, de la marcha, de los trastornos de la marcha. Hay una técnica que es el RAS, que tiene, bueno, todas ellas tienen los pasos completamente diseñados. Hay una serie de pasos que son los que se siguen. Yo ahora lo estoy contando un poco de forma general, ¿no? Pero hay una serie de pasos concretos. Vale, me voy a esta, que es motora. Así tenemos una de cada. Problemas con la marcha. He hablado antes un poco de ello. Se mide la longitud del paso, la cadencia, la longitud que se recorre en un minuto. Y después de que esas mediciones están hechas, se empieza a trabajar con un metrónomo. Es decir, primero el paciente va caminando X metros, lo que se haya medido, y después realiza el mismo ejercicio con un metrónomo. Y ahí normalmente ya se ve un cambio casi inmediato. Después de haber trabajado con el metrónomo, al inicio el musicoterapeuta, si tiene dificultad para caminar, pues le ayuda un poco, ¿no? O si se trabaja con un fisio, que no sería el caso, ¿no? Si hacemos la actividad online, le va guiando. Poco a poco se van retirando ayudas y se pasa del metrónomo a la música. Se hace el mismo ejercicio, pero con música, con una canción que tiene que tener unas características concretas, tiene que tener un ritmo concreto que ayude a la cadencia del paso. Ese es quizá el ejemplo más claro. Vale. Mira, Se vuelve a evaluar y se vuelve a medir. perfecto. Tenemos aquí una persona que nos hace dos preguntas muy buenas. Dice, ¿hay ejercicios prácticos sencillos que se puedan incorporar a mi rutina diaria relacionados con el temblor en la mano? Con el temblor. Vale. Sí hay ejercicios concretos. El problema del temblor en la mano en musicoterapia, en mi opinión, es uno de los más complejos de tratar, pero sí hay algunos ejercicios concretos que se pueden trabajar. Con una baqueta unida. O sea, habría una adaptación. No te vemos la mano, sepárate un poquito más. Sí, disculpa. Vale. Con una baqueta unida por la muñeca y con el brazo apoyado, no, si lo apoyo no me veis, hacer el ejercicio de mover la baqueta y golpear, mover la baqueta y golpear. ¿Golpear en donde? ¿En una mesa? Me sirve una mesa, me sirve un pandero, pero el caso es que haya golpe. Vale. Unida a la mano como la baqueta. La baqueta es un palo de batería, para los que no lo sepan. Sí, perdón. Es un palo de percusión o batería. ¿Lo unes al brazo de qué manera? Bien. Hay adaptaciones y si no, simplemente atado con un pañuelo que esté un poco sujeto es suficiente. Vale. Es importante el agarre, en este caso. ¿El agarre de qué? El agarre de la baqueta tiene que ser firme. Pero la baqueta está agarrada con el pañuelo, ¿no? Sí, pero yo la tengo que agarrar con la mano. Con el pañuelo está agarrada la muñeca, vale. pero yo la tengo que agarrar con los dedos para poder percutir. Y percutes, entiendo, el ritmo de una canción. Con ritmo, siempre con ritmo. Yo en este caso lo haría con ritmo solo, para iniciar. Vale. Pero os digo que el temblor es complejo. No, yo ahí no puedo garantizar resultados. Así como en otras cosas sí, hay más evidencia, en el temblor es de lo más complejo. Vale. Y te preguntan también qué tipo de música es más efectiva. ¿La que me guste, música clásica o alguno más específico? Depende. Se cree que la música clásica es muy buena, escuchar, sí, bueno, y el rock también. No, lo importante es que la música sea significativa para la persona que la escucha.
Claro, que le Y mueva a esa persona. eso es. Y depende de lo que se esté trabajando, es mejor que no conozca la música, que sea una música nueva. Nueva y significativa. ¿Perdona? ¿Cómo va a ser nueva para la persona y significativa para la persona? No, que sea nueva, que no sea significativa. Perdón, Que he no, dicho. que no sea significativa. Sí, depende de lo que se esté trabajando, sí. Es importante. ¿Por qué? Porque puede distraer la atención. Si tú estás trabajando una petición, por ejemplo, ¿no? Y utilizas una música que la persona conoce, se va a centrar en la música, no se va a centrar en lo que tiene que hacer. No siempre se utiliza música conocida. Para hacer la conexión emocional es importante, pero a veces cuando estás trabajando el objetivo en concreto no musical, no, mejor no conocido. Vale, perfecto. Vale. Hay un estudio que dice, una pregunta de nuestra amiga Paqui, dice, hay un estudio que dice que el reggaetón activa mucho la región donde se generan enfermedades como el Parkinson. No sé si quiere decir que el reggaetón produce enfermedades como el Parkinson o lo contrario. Bueno, eso tendría que haber un estudio científico, pero en mi opinión, sin un estudio científico que lo avale, claro, el reggaetón es altamente contaminante para el cerebro. Simplemente Sí, pero posiblemente para a lo mejor un tipo de personas, a lo mejor a la gente que le gusta el reggaetón, a lo mejor les sienta bien, ¿no? Dentro del ámbito del aspecto rítmico no puedo decir que no, pero si nos vamos al texto es imposible que, bueno, Imposible, ¿no? imposible no es imposible, pero yo no recomendaría trabajar con reggaetón mediante una conexión emocional porque me parece contraproducente. La parte rítmica, vale, lo paso, pero crear una conexión con una letra de reggaetón, no. Ya. Los caminos del arte A mis los principios, no sé. caminos del arte son complicados. Sí, Son complicados. pero no descarto ni el rock, ni música heavy, no. Pero en concreto el reggaetón habría que analizarlo mucho. Pero yo no soy partidaria. Ya dice Paqui que ese estudio existe. Lo que no nos aclaró es Sí, qué quiere decir que activa mucho la región. Si la activa para tendría que bien, leerlo yo. Si lo encuentro, lo leo y le doy una respuesta. sí. Sí, sin ningún problema. Sí, además, mira, me gustaría saber lo que Mira, dice. lo manda por aquí. Lo voy a abrir un momentito, ¿vale? Así. Por ilustrar un poquito. Es una investigación canaria. Concluye que el reggaetón provoca más actividad cerebral que cualquier otro estilo musical en las regiones encargadas de procesar los sonidos y el movimiento. Además, lo hace por encima de otros géneros como la música clásica. Vale. Así solamente con ese párrafo. Bueno, obviamente habrá mucha más chicha, pero no vamos a ponernos tampoco a leer el Sí, documento. no. Pero hay algo hay una conclusión que sí se puede sacar de eso. El reggaetón es una música muy repetitiva y al final el ritmo, el ritmo es repetición del sonido en el espacio, en el tiempo. Para empezar, yo Entonces, creo que aunque hay personas, sobre todo los músicos, ¿no?, que tenemos prejuicios contra el reggaetón, lo que está claro es que es una música masiva. Y si es masiva es porque a mucha gente le gusta, ¿no? Y si a ya, la gente le gusta, le tiene que provocar algo en el cerebro, porque si no, no algo tendría. tendrá. Y eso, pues seguramente, pues a día de hoy hay mucha más gente que disfruta del reggaetón que de la música clásica. Es una realidad, ¿no? Seguramente la gente que escucha música clásica, que está más afín a ese mundo, seguramente a esa gente el reggaetón le provoca retortijones. Pero al que escucha reggaetón y al que el reggaetón es la música que le mueve y que le anima y que no sé qué, tú lo pones en una boda y la gente se viene arriba y empieza a bailar. Eso es una reacción emocional, ¿no? A un impulso de un artístico, que en este caso es el reggaetón. Y eso al final seguro que está en relación con lo que estamos hablando, ¿no? De alguna manera. Sí, no, la parte Pero, repetitiva, claro, el ritmo, ¿no? Sobre todo en la parte rítmica, sí, que es lo que el reggaetón se caracteriza, ¿no? Es un ritmo muy machacón,
para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es machacón, pero también es cierto que, pues que ese ritmo machacón a mucha gente le da vitalidad, ¿no? En la música, joder, a todos nos produce cambios medibles en el estado de ánimo, ¿no? Otra persona nos pregunta aquí, escuchar a Mozart, ¿no? Yo creo que la respuesta ya la has dado tú. Al final, la música que a cada uno le, le, le mueve. Dice Rosa, creo que entendí por qué no me gusta hacer ejercicio con música conocida, ¿no? Por lo que decías tú antes, que si escuchas la música conocida, pues que tú mismo, pues, te vas con la música en vez de estar a lo que estás, ¿no? En cambio, en otras ocasiones sí es beneficioso. Depende de lo que estés trabajando. Claro. Aquí lo del ejercicio yo por amigos que son gente que corre mucho y tal, al principio cuando empiezas a correr, corres con música. Luego hay la gente que corre de verdad ya corre sin música, porque se concentran en correr. Y al final la música es un estímulo que no les aporta. Ellos quieren concentrarse en su cuerpo, ¿no? En sus sensaciones, en tal, que también viene a demostrar que al final pues que la música tiene un impacto bestial en todo. Yo, por ejemplo, que yo soy músico, soy incapaz de hacer nada mientras escucho música. Es Nada. que No puedo me has casi quitado, evitarlo. disculpa, me lo has quitado de la boca. Yo nunca hago nada con música que no sea, bueno, si decido escuchar música, no, si estoy trabajando, evidentemente, pero ni leer ni escribir nada. No, porque tu cerebro se va a la música. Pues ¿Más dice Paqui. preguntas? No quiero que nadie se quede con dudas y si hay algo en lo que no me he explicado bien, por favor, decírmelo sin ningún problema. Yo Luego, lo ahora, al repito. final de la charla vamos a dar tu correo electrónico, ¿vale? Para la gente que te quiera escribir directamente, para interesarse por tu servicio, pues que te escriba, ¿no? Por comentar más, Paqui nos dice que a ella no le gusta el reggaetón, pero cuando estuvo en el quirófano, antes de entrar, se puso Si te hubiera conocido de Karol G. Yo no sé lo que es te gusta, pero entiendo que es una canción de reggaetón famosa que anima a Paqui. Y si te anima, pues hay que usarla. Y María José Bravo dice, con la canción Despacito ando más rápido. A ver, tengo que decir, tengo que reconocer que lo he usado. Lo he usado porque, bueno, he tenido adolescentes que querían reggaetón. Y bueno, me cuesta decirlo, pero para algunas cosas sí ha Y tú en funcionado. este caso tienes que, claro, ser la terapeuta y no aplicar tu gusto, Exacto, sino la música que le no funcione al tiene paciente. prejuicios. Mm. En ese caso tienes que dejar a lo mejor tus gustos en la puerta y tú entras y hacer un poco el servicio de lo que pueda funcionar mejor, ¿no? Sí, no, eso está claro. Lo que pasa que yo sigo teniendo mis dudas sobre el reggaetón, ¿no? Pero sí que lo he Tienes que verte este usado. estudio De que hecho, te a hemos Karol mandado. G, El estudio parece claro y además es un neurocirujano que es músico también. pues El que lo tengo que leer. seguramente él lo hizo para demostrar lo contrario y se llevó un chasco, seguramente, ¿no? Ya digo que los músicos somos muy prejuiciosos con el reggaetón. Es una Sí, música muy básica desde el punto de vista rítmico, armónico, que tiene como, es muy machacona, lírico, y la lírica ni hablamos, pero algo tiene cuando a tanta gente le mueve ahora mismo emocionalmente, ¿no? Como no tenemos más preguntas, lo que vamos a hacer es, di tu correo, Mer, y vamos a ponerlo también aquí, ¿vale? Lo vamos a poner en el chat, aunque tú lo vas a decir de palabra, para que la gente te pueda escribir cuando quieran, ¿vale? de acuerdo. Pues venga, cuéntanos. Sí. Mer, Mer, arroba, arroba, musicoterapiaferrolterra.com. psicoterapia, Ferrolterra, perdón, eso es. punto com, ¿no? Sí, Vale. Mer arroba musicoterapiaferrolterra.com. Yo dejo aquí el link al correo de Mer en el chat donde tenéis el icono de los mensajes. Y yo creo que poco más. Mercedes, ha sido muy interesante. Yo creo que nos quedan muchas preguntas por hacer, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y también quiero un poco incentivar a la gente al que le interese de verdad, pues que le escriba directamente a Mercedes.
y que, bueno, que no se quede con las dudas y que si quiere probar, pues que pruebe hacer las terapias. Nosotros en la Fundación de GEN, como decía, el año que viene intentaremos tener algo de esto dentro de nuestro catálogo de servicios terapéuticos y mientras tanto, pues os remitimos directamente a que contactéis con Mary y con ella, pues os comuniquéis. Sí, permíteme dos cosas, Pachu. Es que te he dicho mal el correo, perdonadme. Es musicoterapia mer. Vale. A ver, no sé si puedo editar. Lo escribo yo, si no, aquí. Musicoterapia mer @gmail.com. @gmail.com. Vale, vale. Que te he dado una dirección que está desactivada. El segundo es el correcto. Y la segunda cosa, bueno, daros las gracias y de verdad, insisto, hablar de musicoterapia neurológica no es fácil porque es un tema bastante complejo, aunque parezca que, bueno, música y hacemos cosas. Cuando trabajamos con evidencia científica, por un lado, y con un elemento tan común en la vida diaria como es la música, juntarlo y explicar que eso puede tener un beneficio para una persona, por ejemplo, que tiene Parkinson, no es fácil. Entonces, de verdad, si os habéis quedado con dudas, si no he explicado de la manera que habéis entendido alguna cosa en concreto, si queréis conocer las técnicas exactas más a fondo, estudios, escribirme sin ningún problema, yo os contestaré a todos, a todas las dudas que tengáis y responderé a todas vuestras preguntas. Perfecto, Mer. Muchas gracias. Y daros las gracias, de verdad, No, por esta aquí, oportunidad de mostrarlo, porque es un, bueno, es un mundo complejo y tienes que luchar además contra esas personas que piensan que esto es una pseudociencia, que la música cura, que la música es mágica, que la música ni cura, ni es mágica, ni milagrosa. La música puede conseguir unos efectos muy beneficiosos, pero porque la ciencia está detrás. Eso es así. perfecto, Mer. Muchísimas gracias por haber estado aquí y contarnos todo esto, que es súper interesante. Deciros a todos que esto va a quedar colgado, el archivo de esta videoreunión va a quedar colgado en la web de la comunidad de GEN, en el apartado de webinars, donde están todos los anteriores, va a quedar colgado ahí para el que lo quiera ver, también en YouTube. También recordaros que la semana que viene tenemos otro webinar, en este caso hablaremos del programa de acogida para nuevos pacientes, que también es un tema muy interesante. Y nada más, agradeceros a todos que estéis aquí y nos vemos en otras sesiones, ¿vale? Un abrazo a todos y buenas noches.